teológicas esto se ha pensado de esta manera. Bien, vamos a empezar. Jesús como Dios y hombre. La doctrina cristiana enseña que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Una unión conocida como la hipostasis, como Dios, Jesús posee autoridad y poder inherentes. Los versículos utilizados son Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, y Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Confirman esta perspectiva. A través de estos pasajes, los cristianos creen que Jesús tenía el poder divino para realizar milagros como la multiplicación de panes, la sanación de enfermos y la resurrección de los muertos. Por ejemplo, San Atanasio en su obra dice, no voy a mencionar la obra para no darle, solamente voy a citarla, dice, sobre la encarnación del Verbo de Dios, Jesús no cesó de ser Dios al hacerse hombre, sino que su divinidad permaneció activa en todos sus actos. Él obró milagros por su propia autoridad divina. Esto refuerza la idea de que Jesús actuó directamente desde su naturaleza divina de manera similar. Juan Calvino afirma Cristo en tanto que Hijo de Dios, Cristo en tanto que Hijo de Dios, poseía el poder inherente para vencer la muerte y otorgar vida. Su divinidad nunca estuvo ausente en sus obras. Por otro lado, Santo Tomás de Aquino dice, Cristo operó milagros no como un mero profeta, sino como el Hijo de Dios cuya autoridad excede toda limitación. Estos argumentos subrayan que Jesús no necesitó depender de una fuente externa para realizar milagros. Citando a estos personajes muy importantes e históricos, tenemos una idea, tenemos un argumento, un lado, una parte, ¿no?, de lo que hoy se ve. Repito, algunas personas dicen que la unión hipostática no puede ser porque lo que pasa es que Jesucristo dan a entender de alguna manera que era un mero hombre, que era divino, pero que su poder no lo tenía acá en la tierra, que lo dejó en el cielo, ¿verdad?, esperando a su regreso o algo parecido. Pero tenemos que ver, hay una pequeña diferencia, ¿no? Hay una pequeña diferencia entre decir que Jesucristo no utilizó su poder y decir que no lo tenía. La diferencia pareciera pequeña, pero realmente no estamos hablando de lo mismo. Tenemos que tener mucho cuidado para resolver los textos bíblicos y yo sí de verdad estoy convencido que la Biblia es la única que interpreta la Biblia. De eso estoy muy convencido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, algunos textos de apoyo sobre la postura o las posturas que acabamos de ver, la postura de Santo Tomás de Aquino, de San Atanasio, por ejemplo, ¿no?, de Calvino. Los textos que apoyan esta postura son los siguientes. Juan 10:30, yo y el Padre somos uno, por ejemplo, ¿no? Juan 1:1-3, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Mateo 8:26 y 27, Jesús calma la tormenta con autoridad, sugiriendo este pasaje que Jesucristo tenía el control de su poder, ¿no? Ahora bien, hay textos que aparentemente contradicen el punto de vista de que Jesucristo tenía el poder. O sea, el poder que utilizaba era de él. Por ejemplo, Filipenses 2:6, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y esto de alguna manera sugiere que Jesús no tenía sus atributos, según algunos. Este pasaje no nos dice que no tenía los atributos. Hay algo que se llama, voy a utilizar un dato técnico, ¿sí? Jesucristo, para empezar, datos técnicos, por ejemplo, la Trinidad, unión hipostática, hipostasis,
aceidad, bueno, todopoderoso, son datos bastante técnicos, ¿no? Esos son los datos técnicos. Ahora bien, otro dato técnico, autolimitación. Este pasaje, algunos lo toman, por ejemplo, Calvino y también Santo Tomás de Aquino y también otra persona que acabamos de leer, que básicamente opina lo mismo que Calvino, lo mismo que Santo Tomás de Aquino, este es San Atanasio. Básicamente están diciendo que el Señor no tenía, perdón, al contrario, el Señor sí tenía ese poder. Era de Él, porque el Padre y uno somos, porque el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y era Dios. Y también cuando Jesús calma la tormenta, pues es bajo su propia autoridad, ¿no? ¿Sí? Pero el texto que contradice aparentemente a ellos, Filipenses 6, 6 y 7, es se despojó a sí mismo. Ahora, este despojo técnicamente se llama anodadamiento. Filipenses 2, 6 y 7. Y dice, tomando forma de siervo. Entonces, aparentemente, según este pasaje, alguno podría, y de hecho están enseñando que Jesucristo dejó su poder, se quitó el poder, prácticamente se lo saca de encima, como si el poder fuera una vestidura o algo parecido, y viene al mundo como un simple hombre. Pero recordemos que esto del Señor Jesucristo y su encarnación es algo tan atípico e incomprensible, tal cual que incluso el apóstol Pablo dice el misterio, esto es un gran misterio, Dios se hizo carne, Dios se manifestó en carne, para ser más exacto. Entonces Pablo le llama a esto un gran misterio, por lo tanto, aseverar que Cristo se haya quitado el poder como si fuera una especie de vestidura, dejando la persona y dejando la deidad, pero sin poder, bueno, yo creo que es bastante incorrecto, bastante, creo yo. Ahora bien, en Juan 5:19 dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Este pasaje parece enfatizar la dependencia de Jesús del Padre y por extensión del Espíritu Santo. Entonces, recapitulando un poco, queridos, tenemos que San Atanasio, ¿sí? También Calvino y, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino dicen, no, Jesucristo en la tierra tiene todos sus atributos, es Dios por completo, ¿se entiende? Ahora bien, nos tendríamos que hacer una pregunta, ¿Dios puede ser Dios de una forma incompleta? Opino que no puede ser Dios de una forma incompleta. Dios es Dios. No podemos decir 25%, 30%, 40%, no. Entonces, ¿Dios es Dios sin su poder? Bueno, esa es otra pregunta que realmente a mí me parece que es fácil de contestar, me parece. Pero en contraste de estos autores y de su opinión y de los textos que utilizaron está Filipenses 2, 6 y 7 y Juan 5, 19. O sea, la cosa no es que sea sencillamente como buscar y leer y decir sí o decir no. Por eso es que todavía no se ha resuelto. Y como Juan 5, 19 dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, entonces dicen, ya ve, no tenía poder. Interesante, ¿no? Ahora bien, el papel del Espíritu Santo en el relato del bautismo de Jesús destaca el momento en que el Espíritu Santo desciende sobre él como paloma. Mateo 3, 16 y 17. Este acto simboliza la unción de Jesús para su ministerio público. Miren, les estoy dando solamente algunas perspectivas, ¿sí? Solo les estoy dando perspectivas. Como dijo también Santo Tomás de Aquino, si lo puedes comprender, no es Dios, ¿no? Es complicado.
es complicado. Lo que sí es lamentable es de que una persona diga, no, yo me voy con este grupo porque ahí piensan igual que yo, punto. Jesucristo era un simple hombre. Era Dios, pero de todas maneras no tenía poder alguno propio. Recordemos también que el poder de Dios es el poder del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Es de los tres. Es de los tres el poder. No podemos decir, no, Cristo tiene 33.33% de poder y el Espíritu Santo porcentaje igual y Dios el porcentaje y el Padre porcentaje igual. O sea, no se puede hacer eso. Es muy arriesgado poner a Dios en números o estadísticas o tratar de concebirlo con mi mente. No podemos hacer eso. Entonces, les voy a presentar, obviamente, las personas que tienen estas inclinaciones tienen un texto bíblico. Eso es definitivo. ¿Mm? Eso es definitivo. Yo en lo personal pienso que Jesucristo tenía todo su poder y toda su deidad. Lo tenía, no lo quiso usar. Eso ya es otro tema, ¿no? Ahora bien, cuando el Señor Jesucristo es ungido, bautizado, sumergido, baptizo por el Espíritu Santo, Jesús mismo cita Isaías 61:1, en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Este pasaje indica que Jesucristo reconoció el rol del Espíritu Santo, o sea, él dice, está sobre mí para que yo vaya. ¿Mm? Voy a presentar las perspectivas nada más, todavía no saquemos conclusiones. No es tan fácil, así fácil no es. Ireneo de León dice, el Espíritu descendió sobre él para que en su humanidad, ahí pongamos atención, pudiera realizar la obra que el Padre le había encomendado. ¿Sí? ¿Mm? Eso es lo que tenemos que recordar. Mire, San Ireneo de Lyon, ¿sí? ¿Mm? San Ireneo opinaba eso, ¿sí? Cristo nos mostró cómo depender completamente del Espíritu, porque sin duda alguna fue bautizado, sin duda alguna fue bautizado. De igual manera, Agustín de Hipona dice sobre la Trinidad, aunque Cristo era Dios, él se sometió al Espíritu Santo en su misión terrenal. Esto nos podría dar a entender precisamente que él, siendo Dios, él no utiliza su poder, sino que se pone a la voluntad del Espíritu Santo, que me atrevo a decir que era también su voluntad, ¿no? Pero el tema es complicado ahí también. Aunque Cristo era Dios, dice San Agustín de Hipona, él se sometió al Espíritu Santo en su misión terrenal para ser un perfecto ejemplo de humildad y obediencia. ¿Mm? Tenemos opiniones de verdaderos eruditos. Los estoy citando a ellos para no citarme yo, porque no tendría sentido estarme citando yo. Ahora bien, por ejemplo, en un contexto más contemporáneo, Craig Kenner, ¿sí? Dice, el bautismo de Jesús no fue simplemente simbólico, sino una señal de que todo su ministerio estaría capacitado por el poder del Espíritu Santo. Su dependencia del Espíritu refleja su humanidad. Asimismo, ¿sí? D.A. Carson, en su comentario sobre el Evangelio de Juan, señala, cuando Jesús declara que no hace nada por su propia cuenta, Juan 5:19, está revelando que su humanidad funcionaba en completa dependencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿Jesucristo era un simple hombre? ¿O era Dios, sí? No utilizando su poder, no utilizando su propio poder. Aunque ya dije, el poder es de los tres. Entonces,
se complica el asunto. Pero vamos a seguir para tener una idea, ¿no? Y poder consultar a verdaderos eruditos, como los que ya mencioné y otros que voy a mencionar. Los textos que apoyan esta postura es Mateo 3:16, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en su bautismo. O sea, los textos que apoyan la postura de que Jesucristo es Dios, ya los di. ¿Sí? Luego, la postura que dice que Jesucristo realmente y básicamente dependió totalmente del Espíritu Santo, lo estoy dando también. Ahora, ambas afirmaciones pueden ser negativas de ninguna manera. Una tiene que ser positiva y la otra negativa, pero también hay una tercera opción. Ambas pueden ser positivas. No hay por qué pelear o poner a pelear estas afirmaciones, porque estaríamos poniendo a pelear textos bíblicos. Entonces, Mateo 3, 16, 17 dice, el Espíritu Santo descendió sobre Jesucristo en el bautismo. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Mateo 12:28 dice, si yo expulso demonios por el dedo de Dios o el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y creo que este texto es uno de los más claros, es uno de los que nos dicen Jesucristo hacía los milagros por el Espíritu Santo. ¿Esto quiere decir que era un simple hombre sin poder? Yo opino que no. Opino que no. Y vamos a ver otros pasajes que nos pueden ayudar a comprender el tema. ¿Sí? Miren, en sí el tema no es un problema. El problema son las personas. Nos peleamos con todo el mundo, nos aislamos por tener una opinión. Mostremos los textos, mostremos la Biblia, mostremos concilios. Si el concilio no se puede pasar por la Biblia, no se puede filtrar, no se puede quemar con el fuego de la Biblia y si se quema se hace polvo, no sirve el concilio. Así de simple, así de simple. Ahora bien, hay otros textos que dicen que el que hace las obras es el Padre, ya no el Espíritu Santo. Juan 14:16, el Padre que mora en mí hace las obras. Ay, Dios mío, miren, tenemos que Jesucristo como Dios y su propio poder, según algunos textos. Tenemos que Jesucristo, no como un simple mortal. Eso de que un simple mortal sí es un gran error, pero sí como Dios encarnado que se autolimita y que el Espíritu Santo hace los milagros. Pero también tenemos textos que dicen que el Padre que mora en él hace los milagros. ¿Cómo armonizamos esto? ¿Cómo? Yo ya les había dado una pista, ¿se acuerdan? Ya les había dado una pista. Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre tienen un solo poder. No es el poder porcentual de cada uno. El poder es de ellos, porque son Dios. Pero vamos a continuar. El Padre que mora en mí hace las obras. Algunos interpretan que el Padre del que está hablando es el Espíritu Santo. Pero el problema es que muy claramente está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Ahora bien, Juan 2:19 dice otra cosa. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré, atribuyéndose el poder de la resurrección a él mismo. ¿Se dan cuenta que es complicado? ¿Se dan cuenta que se complica mucho el tema? Pero lo que pasa es que no tenemos que poner los textos a pelear, ni tampoco tenemos que decir, no, lo que pasa es que mi grupo, mi denominación dice, es que yo soy pentecostal, es que yo soy bautista, es que yo soy presbiteriano, yo soy luterano, yo soy... No. Sencillamente tenemos que armonizar los textos. Entonces, en Juan 2:19,
Jesucristo tiene el poder de la resurrección a sí mismo, Él se levanta a sí mismo. Juan 14:10, el Padre. Ahora, en Juan 2:19, algunos proponen, que para mí siento que es forzar un poco el texto, pero de igual manera es una postura. Me gusta dar posturas para que podamos comprender, por lo menos primero conocer y decidir. La postura de Juan 2:19, que a mí me parece más coherente, es Jesucristo mismo tiene el poder de resucitarse a sí mismo, ¿no? Pero también hay una postura que dice que esto es básicamente como una profecía. Es el Padre diciendo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, el Padre. Me parece un poquito forzado, ¿no? A pesar de que también ya vimos que efectivamente hay textos que nos dicen que Jesucristo es Dios, no un semidios, no solo un hombre, sino Dios. Y hay otros textos que el Espíritu Santo es el que hace los milagros y en otros textos el Padre que mora en mí, dice el Señor. Bien. Ahora, la relación entre la divinidad y la humanidad de Jesús es compleja y es misteriosa. Por ahí hubiéramos empezado. Es compleja y es misteriosa, hermanos. El que piense que ya lo entendió todo, yo creo que debe de volver a empezar. Por eso es que me gusta traer posturas. Lo mío es esto. Yo traigo posturas, cito autores porque soy teólogo, traigo todas las posturas posibles, traigo mi propia postura humildemente, pero no es que yo quiera decir yo tengo la verdad absoluta. No, solamente les presento esto. Es complejo. Ahora bien, si el tema fuera Jesucristo nació, bueno, ahí sí creo que definitivamente tenemos que estar de acuerdo. Él nació. Pero cuando hablamos de la divinidad y la humanidad, es decir, la encarnación, el tema es complejo. Si lo entiendes, no es Dios. Es complejo el tema. Y de hecho, la complejidad de la encarnación a nosotros nos hace saber que Jesucristo efectivamente es Dios porque no lo podemos entender al máximo. Hay personas que están en contra de la unión hipostática. Se les respeta, pero no enseñen como si ya comprendieran lo que pasó en la encarnación, por lo menos. Yo considero que la unión hipostática es real, pero no creo que la unión hipostática nos revele realmente toda la cuestión de la encarnación, todo su misterio, toda su complejidad. No lo creo. Muchos teólogos creen que Jesús, aunque tenía poder divino, eligió limitarse, esto se llama la autolimitación, y actuar como un ejemplo perfecto de dependencia. Miren, un ejemplo vago, ambiguo. Todo ejemplo comparado con Dios, todo lo que se quiera comparar con Dios es ambiguo, todo. Pero digamos esto, el poder de Dios, un ejemplo, son las manos de Dios. El poder de Dios son las manos de Yeshua el Mesías, del Verbo. ¿Se entiende? Y Él hace esto, no las utiliza. No significa que no las tuviera. Porque hay personas enseñando que como que dejó su poder como una vestidura allá en el cielo. Esa clase de afirmación a mí me parece muy incoherente y creo que es muy poco plausible, ¿sí? Como Dios elige limitarse y actuar como un ejemplo para nosotros, esta decisión podría explicar, ¿sí?, la humildad y la obediencia incomprensible de Dios Hijo, mostrando a los creyentes cómo se debe de actuar, ¿no? Bien, Karl Barth dice, Cristo es simultáneamente el Hijo de Dios
y el siervo. Recordemos que hay un siervo sufriente, ¿se acuerdan de eso? Siervo sufriente, pero dice que es el Hijo de Dios y el siervo sufriente simultáneamente. Estoy de acuerdo con Karl Barth. ¿Por qué? Porque recordemos que muy claramente Jesucristo es el primogénito de la creación, es decir, el siervo sufriente y también el unigénito Hijo, es decir, el Hijo eterno. Ahora, sus obras son tanto de su poder, dice Barth, divino, como de su relación con el Padre y el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que se armonizan los textos acá? ¿Se dan cuenta? Claro, no es que yo esté de acuerdo en todo lo que enseñó Karl Barth. No estoy de acuerdo en todo y no tengo por qué estarlo, pero era un genio. Era un genio. Entonces, según Barth, el poder con que hacía milagros era su poder y su poder y su poder, o sea, el poder de Dios. Porque las tres personas divinas tienen el poder de Dios. O sea, no hay un poder del Padre, no hay un poder del Hijo, un poder, otro poder del Espíritu Santo, no. Opino humildemente y creo que eso armoniza los textos, porque hay uno que utiliza unos textos y dice, no, era un simple hombre. Hay otro que utiliza otros textos y dice, ya ve, el Espíritu Santo lo hacía todo y él no tenía poder. Y hay otro que dice, no, el Padre. Pero, o sea, los textos dicen todo esto. Y la única manera de armonizar esto y que no haya contradicción es, obviamente, pidiéndole sabiduría a Dios y pues no estarse peleando, pues, realmente, porque al estarse peleando unos con otros, la división viene y no resuelven nada. Yo creo que la perspectiva que estoy brindando acá resuelve, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? O resuelve más que otros, pienso. Entonces, este pensamiento, también respaldado por John Owen, ¿sí? Es Jesús, aunque divino, dependió voluntariamente del Espíritu Santo, mostrando a la humanidad cómo relacionarse con Dios. Tomemos en cuenta, por favor, todas las palabras que estoy diciendo para que se entienda. Además, este equilibrio entre ambas fuentes de poder se refleja en el hecho de que la Biblia no presenta una dicotomía estricta entre el poder de Jesús y el Espíritu Santo y el del Padre. ¿Se entiende? En lugar de eso, ellos aparecen en perfecta armonía. ¿Ok? Reforzando el misterio trinitario. Repito, misterio trinitario. Por ejemplo, en Juan 14:10, Jesús afirma, las palabras que yo os digo no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Otra vez. Bien, a ver, Jesucristo poseía poder divino porque era Dios. El Hijo de Dios es Dios, sin duda alguna. Pero también mostró voluntaria dependencia del Espíritu Santo y del Padre. Yo no hablo mis propias palabras, el Padre es el que me ha dicho qué decir, y yo las digo, por el dedo de Dios, saco fuera a los demonios, etc. Especialmente, obviamente, su ministerio terrenal. Esta dependencia no resta divinidad ni poder en él, sino que resalta su humanidad y su papel como modelo y el siervo sufriente. Al actuar bajo la unción del Espíritu Santo, toda justicia debe hacerse, etcétera, etcétera. Jesús mostró y demostró cómo vivir una vida plena, autolimitándose. No sé qué les pareció ahí. Pero bien, los voy a leer, queridos, algunos mensajitos
o bastantes mensajitos. Hermanos, StreamYard dice, ok, ahorita si alguien quiere entrar puede hacerlo. Lo voy a dejar opinar. Voy a permitir mientras respondo. Bien, voy a tratar de responder si hubiera alguna clase de pregunta. Vamos a ver. Espero les haya gustado porque quise hacerlo así bien conciso. Marjorie, bienvenido. Dice, hola querido licenciado. Hola Marjorie, ¿cómo estás? Bendiciones. Dice, todo el año, 2025, todo el año, dice, con su propio poder respondería yo. Dice, wow, sí, es que o sea, su poder es el poder de Dios, o sea, es el poder de ellos tres. Aquí está Relatos de Sabiduría. Ayer vi la película del Grinch, dice. Sí, yo también la vi, de hecho, un día de estos. Dice Marco, en la resurrección participa activamente la Trinidad. Sí, básicamente sí. Básicamente sí. Hola Edwin, ¿cómo estás? 2025 todo el año, dice, gran diferencia, gran diferencia. Ondas de verdad, dice Shalom, hermano Adolfo, y a todos que Yebaj y Yeshua los bendiga. Muy bien. Saludos, Emanuel, también a ti bendiciones. Edwin dice, una postura alternativa es que a veces Cristo usó su propio poder para hacer milagros y otras ocasiones el poder de su Padre. Sí, sí, de hecho sí, es una muy buena alternativa el poder del Espíritu Santo, dependiendo del milagro, dependiendo de la ocasión, ¿no? Cuando Él dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, Él dice, yo lo haré. Él lo dice, ¿no? Verdugo de herejes, dice. Ya pasé ahí el link si alguien quiere subir y si no, pues me retiro un par de minutos, queridos. Dice Marco, el anodadamiento no significa deposición del ser. El verbo seguía siendo quien es, solo se limita. Se autolimita es la palabra más correcta. Se autolimita, ¿sí? Edwin dice, ¿por qué Cristo obró con el poder de su Padre? La respuesta alternativa es para mostrar que de la misma forma que Él como hombre tuvo poder de su Padre, así el cristiano tendrá el poder de Cristo, claro. Claro. Dice, se limita revistiéndose de humanidad. No me gusta la palabra revistiéndose, pero bueno, será un detalle, ¿no? Dice, si Dios es simple, Cristo no puede ser menos Dios en ninguna circunstancia. Claro que sí. Dice Edwin, hay una correspondencia encadenada de la autoridad del poder de Dios, Cristo por el poder y la autoridad de su Padre, y el cristiano por el poder y la autoridad de Cristo. Me gustó eso, me gustó eso. Vamos a ver quién está por acá. Ahorita te dejo entrar, amigo, solo te pediría la cámara nada más. Dice... Dice, porque muchas personas estén de acuerdo con mi opinión, no quiere decir que estén bien. Cuando iban a matar a Jesús, la mayoría estaba de acuerdo, pero está mal. Claro, claro. A veces tenemos un montón de seguidores y nos dan la razón y por eso ya sentimos que lo sabemos todo. No, 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 no. No, definitivamente no. Y sobre todo las peleas, ¿sí? Sobre todo las peleas horribles, ¿no? Que se dan y las separaciones y bueno, algunas cuestiones. Vamos a ver. Es Marco el que estaba acá, no te había conocido. ¿Sí? Hola, Adolfo. Hola, Marquito, ¿cómo estás? Bien, aquí descansando en la casa, gracias a Dios. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. No, sí escribieron bastante. Voy a tratar de responderles. Voy a hablar con Marco. Voy a tratar de responderles también porque para eso escriben, ¿no? Pero vamos a ver, contame, Marco, que fíjate que te voy a plantear lo siguiente. Mira, estuve escuchando unas posturas y fíjate que, por ejemplo, San Agustín de Hipona decía que Jesucristo hacía los milagros con su propio poder, literal. Entonces, como que San Agustín de Hipona decía, sí, el Espíritu Santo estaba en él, el Padre también, pero el poder que él utilizaba era de él, ¿no?
Mientras que Karl Barth, por ejemplo, dice no es así, sino que realmente, básicamente dice esto parafraseado, la relación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es lo que básicamente, simultáneamente, dice, realiza los milagros. Es lo que dice Karl Barth, por ejemplo. Pero hoy en día he escuchado a una persona que dice que Jesucristo era un simple hombre, o sea, sin poder de nada en la tierra, que sí era Dios, pero que como que se quitó así como que la camisa de poder y se vino sin nada, ¿no? Eso le entiendo yo a esta persona, ojalá no lo esté malentendiendo, pero básicamente por ahí más o menos le entiendo que va la cosa. Otra persona dice que sí, que Jesucristo no dice que sea un simple hombre, básicamente, pero sí dice, mire, el Espíritu Santo es el que hace todo, absolutamente todo lo hace el Espíritu Santo. Y la otra postura que está también es de que el Padre es el que realiza los milagros en el Hijo. Básicamente esas tres posturas. Y la cuarta postura es una postura que estoy tratando de sintetizar, básicamente. Bueno, no seré el primero ni el último. Sin embargo, estoy tomando la opinión de algunos ya reconocidos autores. Y fíjate que la cuestión acá es que para armonizar los textos bíblicos no nos queda más que admitir que básicamente, como el poder es de Dios, no podemos decir era el poder del Espíritu Santo, el poder del Padre, el poder del Hijo, sino que simplemente el poder de Dios, nada más, y que Jesucristo utilizaba cuando quería, y que Jesucristo tenía y lo utilizaba cuando él quería, y punto. O sea, básicamente eso, no sé qué opinas. Sí, eso es un tema, interesante, y yo creo que todo esto, todo a veces estas confusiones y todas estas opiniones se dan porque Jesús se autolimita. Entonces nosotros decimos, ¿sí hacía los milagros él o no? ¿Sí tenía los poderes de Dios o no los tenía? Pero yo creo que sí es importante hacer ciertas distinciones que los pasajes bíblicos no las dejan ver. Por ejemplo, cuando Jesús dice, si yo por el dedo de Dios hago estos milagros, ¿sí? Entonces él acepta que él hace esos milagros por el dedo de Dios, o sea, por el dedo de su padre actuando a través de él. Ahora, también decía que en la resurrección está activa la Trinidad, porque en Romanos capítulo 1 dice por ahí versículo 4 o 5 que, que, que por el Espíritu de Santidad se da la resurrección del Señor. Ahora también en otros pasajes, creo que en el libro de los Hechos, cuando están predicando los apóstoles, dicen que Dios resucitó de los muertos a Cristo, o sea, su Padre. Pero él en Apocalipsis dice, yo tengo el poder para tomar mi vida y tengo poder para quitarla. O sea, entonces ahí nosotros vemos activa la Trinidad en el, en el acto mismo de la resurrección, en el milagro mismo de la resurrección vemos el poder de Dios completamente ahí, de las tres personas. Por ejemplo, para mí hay milagros específicos que son mesiánicos, que la propia teología judía reconocía que cuando el Mesías viniera iba a hacer ciertas señales, ciertos milagros propios del Mesías, como sanar enfermos, como resucitar muertos, como hay ciertas cosas que los judíos creían y ciertos milagros que el Mesías iba a hacer. Por ejemplo, cuando Juan le pregunta y dice, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y Jesús le dice, ve y díganle a Juan que los enfermos son sanados, que los muertos son resucitados y que a los pobres les es anunciado el evangelio. Entonces, hay muchos milagros
que son propios del Mesías, que yo creo que los hace en el poder de su Padre y del Espíritu Santo por su ministerio. Ahora, yo creo que hay algunos otros milagros que él hace por su propia autoridad. Por ejemplo, cuando calma la tempestad en el mar de Galilea y los discípulos están todos asustados. Ay, Señor, sálvanos, que vamos a perecer aquí. Entonces Jesús le dice, calla, enmudece, y se hace grande bonanza. Para mí, ese milagro, haciendo una distinción, pues, digamos, en la economía de la Trinidad, para mí, Sí. ahí es el Hijo con su propia autoridad, calmando las aguas ahí en el mar de Galilea. Ahora, otro milagro que para mí es con la autoridad del Hijo, es cuando manda que se seque la higuera, y la higuera se seca, efectivamente. Entonces, ahí se pueden hacer ciertas distinciones, pero como dices tú, es imposible separar al Hijo del Padre y del Espíritu Santo, porque son personas individuales, mas no independientes, que son dos cosas distintas. Entonces, Muy buenos términos, la verdad. Y mira, lo que más me preocupa a mí son las divisiones. O sea, es que hoy en día no podés opinar nada. No sabes los mensajes. Tuve que borrar mensajes cuando estuve mostrando nada más de que parece ser que la Biblia nos dice que no hay que creer en la Trinidad para salvación. O sea, parece ser que la Biblia nos da a entender eso. Solamente yo mostré esa perspectiva. No estoy asegurando nada, pero dije, por la misericordia de Dios, Dios puso la salvación sobre una persona divina y no sobre toda la Trinidad. O sea, los unicitarios pueden ser salvos, los dualistas pueden ser salvos, etcétera. Y un montón de mensajes. O sea que los unicitarios son salvos, me decían. Y me dijeron loco, mentiroso, que no soy licenciado, bueno, lo de siempre. Solamente estuve mostrando una perspectiva nada más. Y si Dios tuvo esa misericordia, ¿qué? O sea, ¿cuál es el problema? Entonces, lo que a mí me preocupa es que no podés decir nada que esté contrario o un poco contrario a lo que otro dice, porque entonces ya perteneces a una secta o sos de otra iglesia, ya no sos de la iglesia de Cristo, sos un blasfemo, es lo que me preocupa más. Entonces, básicamente dije, bueno, voy a estudiar el tema, voy a ver qué es lo que puedo absorber, ¿no? Y dije, interesante porque, mira, si la iglesia primitiva es la de Cristo, que obviamente es así, ¿no? Y la iglesia ha estado durante siglos, más que todo escondida, un poco censurada de alguna manera, pero la verdad es de que ninguno de estos eruditos que mencioné, casi ninguno de ellos opina lo mismo. San Agustín de Hipona opinaba que Jesucristo hacía todo como dando a entender, yo lo cité parafraseado, pero si lo cito textual, más o menos da a entender como que el Padre no utiliza su poder en nada, ¿no? El Espíritu Santo solo lo unge como humano, pero lo que San Agustín de Hipona dice es, Jesucristo con su poder hace todo, absolutamente todo porque es Dios. Pero es interesante de igual manera. Y Karl Barth, pues ya nos especifica más, ¿no? De la simultánea acción del poder de ellos. Muy bueno, la verdad. Y tampoco es que yo esté de acuerdo con todo lo que dice Karl Barth, pero hay que admitir que son unos genios. Entonces, más que todo el problema es ese, Marco, la separación que hay. Y bueno, yo creo que hay que empezar a huir ya de las discusiones también, eso sí es cierto, ya basta de tantas discusiones, tenemos que ocupar mejor nuestro tiempo, pero muy bueno. Fíjate que, a ver si me ayudas aquí a responder algunas preguntas, porque honestamente no sabía que habían escrito tanto. Vamos a ver. sí, por ahí estuvimos mandando, yo también estuve mandando muchos mensajes, estuve ahí en el chat, muy activo. Sí, mira que lo que pasa es de que al final yo tengo ensayos en documentos Word, ¿no? Y entonces
si empiezo a ver mensajes me distraigo, la verdad que a veces los mensajes distraen, entonces estaba Sí. leyendo y opinando, porque no todo se puede tener escrito. Yo pienso que tal vez de igual manera tenemos que tener ese criterio. Yo los documentos Word en los ensayos solo tiene títulos, ideas, no trato la manera de aportar un poco también. Dice The Boss, ¿de qué se despojó? Lo que pasa es que, bueno, yo lo personal tengo una palabra, tengo un problema, tengo un poco de problema con la palabra despojo, porque es como quitar, ¿no? Tengo un poco de problema con esa palabra. A mí me gusta más la palabra técnica autolimitación. Me gusta más, en lo personal me gusta más que el despojo. El anodadamiento es también lo mismo, Sí, es como tiene que limitar. ver como una autolimitación, es el anonadamiento Sí, de sí, el Hijo de Dios, a ver, es que como tú estabas diciendo al principio, que algunos están enseñando por allí algunas personas que tienen otros canales, que ya sabemos quiénes son, pero no vale la pena mencionarlos ahorita, este, que dicen que Jesús que Jesús, cuando se encarna, deja ciertos atributos divinos allá en el cielo guardados en una caja fuerte y se baja acá sin ellos. Eso es un error doctrinal, es una herejía, para mí es algo terrible, porque le estás quitando la divinidad al Hijo de Dios, y eso es imposible, porque si el Hijo es consustancial con el Padre y con el Espíritu Santo, si la naturaleza del Hijo es esencialmente divina, que pertenece al ser más íntimo de Dios, estamos hablando de cosas superiores, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del ser de Dios, de la naturaleza de Dios, lo más sagrado, lo más íntimo y lo más elevado que pueda haber. Entonces, si tú divides la divinidad y dices el Hijo no tiene ciertos atributos, eso significa la autoaniquilación de Dios. Porque si Dios realmente es completamente simple, a Dios no se le puede dividir de ninguna forma, ni se le puede cuantificar. Dios simplemente es sus atributos o sus perfecciones divinas. A sí, Dios no se le puede fragmentar en partes, ni puede dejar en el olvido cualquier atributo divino. Entonces, si Jesús es Dios, Él nació, por ejemplo, Jesús nació, ya lo vimos en Navidad, fue envuelto en pañales, tuvo que ser, su mamá le daba de comer, dependía de su mamá como hombre. Creció, claro, fue creciendo en conocimiento, dicen los evangelios que él era hombre, o sea, y a veces nosotros cometemos un error, Adolfo, que a veces los evangélicos queremos divinizar la humanidad de Jesús, y no es así. Él claro. se autolimita, él era hombre, él va aprendiendo, él aprende. Entonces, cuando él nace, no hace milagros, no conoce todas las cosas, no puede hacer nada. Es un niño que fue envuelto en pañales y punto. Que obviamente ese niño en su esencia es de naturaleza divina, es de naturaleza omnisciente, omnipotente, todos los omnis y todos los atributos de Dios están en su naturaleza, pero él es un niño, hombre y es Dios hombre. Mira, Entonces, eso es lo que no se entiende. mira, em, fíjate cuál es el problema y el meollo del asunto. A veces queremos entender lo que no nos dio Dios potestad de entender. O sea, nos sumergimos y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento por ganar el debate. A mí me ha pasado. He pedido perdón también en alguna ocasión. Por querer ganar el debate, la verdad es que en alguna ocasión dije alguna tontería grande, ¿no? Porque realmente por querer ganar debate, por querer argumentar, yo creo que es un error y me ha pasado a mí. Y lo que sucede es de que hay cosas que no tenemos por qué entenderlas.
Me gusta un poco lo que dice Antonio Piñero, que honestamente, solo en ese sentido me gusta lo que dice. Él dice, si yo no sé algo, digo que no lo sé. Punto. Si algo no se puede comprobar, sencillamente decir, no sé comprobarlo o no lo puedo comprobar, se acabó. En algunas ocasiones lo que vemos es personas como todos, ¿no? Finitas, tratando de entender a Dios y realmente no se puede entender a Dios. Y lo que tenemos aquí son una especie de aparentes contradicciones. ¿Cómo así? ¿Es el por el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo o cómo? No. Al final de cuentas, yo creo mucho en armonizar los textos. Por eso es que la teología sistemática, a mi parecer, utilizando bien la herramienta, hacer una buena exégesis nos va a ayudar a comprender. No que sea perfecta. La herramienta es buena, pero como está en manos, valga la redundancia, humanas, es como decir, ¿los cuchillos son buenos o malos? Son buenos. Son buenos. Necesitamos de un cuchillo para partir una verdura, un pedazo de carne, yo qué sé. Pero cuánto mal se puede hacer también con algo así. O sea, el problema no es la herramienta, el problema es la persona que utiliza la herramienta. Entonces, en base a eso necesitamos nosotros tratar de tener un pensamiento más crítico y eso pasa también con el unicitarismo y el dualismo, sin duda alguna. El modalismo lo mismo. Utilizan unos textos, pero no los otros. Por esa razón es que ya le he dado vueltas, te lo juro que le he dado vueltas al asunto. A mí no me importaría volverme unicitario o tal vez dualista o modalista. No me importaría, no me importaría realmente. Pero le he dado tantas vueltas al tema y para mí lo que resuelve y armoniza todos los textos es el concepto Trinidad. Te soy honesto, ¿no? Me daría igual, yo me vuelvo dualista y punto, me vuelvo unicitario y se acabó, no tengo problema, pero realmente no encuentro la manera de armonizar todo con la unicidad, no encuentro la manera, te lo juro. Entonces, mira, vamos a tratar de responder acá, a ver si dice Yoshua, nadie entendía a Jesús como el Padre, acuérdate que Jesucristo era el Hijo de Dios, un Dios espiritual, no era hijo de nosotros para poderlo entender. Muy bien. Vamos a ver si encontramos alguna preguntilla. Es cierto, Marcos, escribiste bastante también. Dice Roca Gers, nuestro Señor Jesucristo no fue un simple hombre como muchos lo dicen. Es que osan decir, solo era un hombre. Era una carne en semejanza de pecado. Eh, ¿Cómo es posible reducir tanto? O sea, él vino a semejanza de pecado, pero no tiene nada que ver, no es lo mismo decir carne a semejanza de pecado que decir él vino a semejanza de pecado, porque la semejanza de pecado es el humano, es la forma, es la encarnación, precisamente, pero lo reducen bastante. No podemos decir que ¿cómo puede ser un simple hombre? ¿Cómo? ¿Cómo? Otros dicen, es un profeta. Hizo milagros, porque el otro día, que de hecho esta persona no sé por qué no quiere debatir ya, pero de todas maneras me dice, porque Cristo hizo milagros, ¿era Dios? Y yo le dije, no, solo por haber hecho milagros, no. Y me dice, ok, entonces no era Dios. No, sí era Dios. Pero los profetas hicieron milagros, sí. Pero el profeta no hizo milagros por su propio poder y voluntad. O sea, es eso lo que como que no se ha entendido. Entonces, el meollo del asunto es que las herramientas no las han utilizado bien. Ahora, Adolfo, por ahí hay un pastor del cual habló ayer Gabo. Yo conozco muy poco, solo Sí. tal vez llegué a estar en algún live con él y con Gabo, pero él dijo una vez que Jesús había tenido impulsos sexuales y fantasías sexuales, que porque como él era hombre como nosotros, que él tuvo impulsos sexuales y que él tuvo fantasías sexuales y no sé qué. Para mí, te voy a ser bien sincero,
para mí eso es una blasfemia de lo peor, o sea, porque porque es que dice, es que ustedes están como los católicos que quieren hacer a Jesús, que él nunca deseó nada, que él no, dije, o sea, es que, a ver, aquí la cuestión es que la humanidad del verbo de Dios es santificada precisamente por la persona divina del Hijo de Dios. Por eso es que Jesucristo es impecable, porque a ver, cuando tú tienes una fantasía sexual, Adolfo, estás deseando a otra persona en tu corazón. Eso es Claro. pecado, eso es pecado. Y ese supuesto pastor que dice que es pastor y tiene estudios teológicos y no sé qué, anda diciendo que Jesús tuvo fantasías sexuales y que tuvo impulsos sexuales. Digo, eso es pecado, entonces Jesús es impecable, por lo tanto, no puede ser verdad, eso es una blasfemia para mí. Mira, lástima que yo no tengo el video de esa información. Sí, ya me habían comentado eso. Déjame ver si me contesta Gabriel o si él tiene el número. Espera, le voy a mandar un dato. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Tenés el video del pastor que dijo que Jesucristo tenía impulsos sexuales. Si lo tenés, mándamelo, por favor. Mira, para mientras, no, voy a tratar de conseguir el video y voy a reaccionar a eso porque se me acaba de ocurrir una respuesta muy buena y me parece que hay que aclararlo. O sea, yo entiendo que quieran defender la humanidad, pero también tenemos que defender la divinidad y tenemos que defender la encarnación y tenemos que reconocer que no lo sabemos todo también. O sea, no creo que sea coherente estar hablando de más, obviamente. Dice BGS. Jesús no hizo los milagros por él mismo. Esa es una postura, porque él fue hombre de carne y hueso, el que hizo los milagros fue su padre. Bueno, vamos a ver, déjame ver dónde está la postura. Esa es una postura, es verdad, o sea, eso no es nuevo, eso es para nada nuevo. No estamos como descubriendo el agua azucarada, ¿no? Sino que eh, Mira, yo no tendría problema, que no es mi postura, porque yo te acabo de dar cuál es mi postura en cuanto a de dónde procedía el poder de Jesús. sí, Pero aún así, si yo adoptara la postura de que Jesús no hizo ningún milagro desde su propia autoridad como hijo, yo no tengo ningún problema. bien. Porque mientras no se niegue la naturaleza divina y mientras no se niegue que Jesucristo es Dios con todos sus atributos encarnado, para mí no hay ningún problema, porque no se está negando, digamos, no se está incurriendo en ninguna falsa doctrina o herejía para mí. Mira, sí, definitivamente, bueno, viéndolo desde ese punto de vista, es que tenemos lo siguiente. Por eso es de que me quise sencillamente, bueno, no contestar así de golpe, porque Juan 14:10 dice, el Padre que mora en mí hace las obras. ¿Cuáles obras? Los milagros, ¿no? Entonces, ese pasaje le da la razón a BGS, por ejemplo. ¿Sí? O sea, si estas personas toman ese pasaje y dicen y enseñan eso, pues está bien. Pero no solo eso, porque Juan 2:19 dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y ahí, indiscutiblemente, está hablando de la resurrección. Entonces aquí tenemos otro pasaje que nos dice que es el Hijo, porque habla en primera persona. El Hijo dice, yo levantaré este templo. Y el pasaje anterior dice que el Padre es el que hace las obras. Entonces, no es un error decir que el Padre hace las obras, pero sí es un error decir que solo el Padre las hace. Porque estamos hablando de Dios, es que estamos hablando de Dios, un solo poder, una sola deidad, una sola majestad. Atributos de Dios son de Dios, no es que el Padre tenga atributos de omnisciencia, pero el otro tenga omnipotencia y el otro tenga la seidad y el otro, o sea, no funciona de esa manera. No lo podemos dividir de ninguna forma, ni un porcentaje tanto y tal porcentaje de poder, etc. O sea, no podemos hacer eso. Entonces, BGS dice, Jesús no hizo milagros por sí mismo, pero la Biblia dice que sí los hizo.
Literal. Esto es un texto explícito totalmente. No es como caminó sobre el agua y ahí quién hizo el milagro. O sea, es verdad, ese milagro de caminar sobre el agua, por ejemplo, no sé, puede ser el Padre, puede ser el Espíritu Santo, puede ser el Hijo, no lo dice. Ahí no vamos a decir quién fue porque no lo dice. ¿Lo hizo Dios? Es que todos los milagros en este contexto los hace Dios. Todos, absolutamente todos. Entonces, lo que veo yo acá es realmente un mensaje absoluto, ¿no? Dios no hizo Jesús no hizo los milagros, es absoluto, pero no puede ser absoluto porque acabamos de leer, a pesar de todo, esta postura que les estoy leyendo acá, sinceramente ya tiene siglos, o sea, yo aquí, miren, les voy a decir quién es citando acá. Tengo a San Atanasio, tengo a Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, tengo a San Agustín de Hipona, tengo a Karl Barth, tengo también a San Ireneo, tengo a, bueno, obviamente textos bíblicos, lógico, Karl Barth, San Ireneo, ¿quién más? Bueno, tengo a estos pensadores, genios, y ellos opinaban diferente. Entonces no es que BGC esté como tan mal en algún sentido, pero no podemos ser absolutistas porque realmente no es esa la respuesta absoluta. Pero fíjate, Adolfo, que a nosotros estar, por ejemplo, a nosotros tener en cuenta la opinión de estas grandes personas de la historia, que fueron eruditos, que fueron grandes teólogos y filósofos también, nos trae una riqueza en la cual nosotros podemos escudriñar, ver posturas, decir, estoy de acuerdo con esto, más que con esto, y estoy aquí más de acuerdo con él que con él en esto. Entonces, ahí hay una riqueza de la cual nosotros podemos tomar, porque para mí lo positivo aquí es que ninguno de estos sabios niega la divinidad, porque eso es lo central. Ya los que niegan la divinidad o los que niegan, por otro lado, la humanidad, ahí ya, digamos, están saliendo de lo que, de las cosas esenciales de la fe. Pero mientras podamos acceder al material y al conocimiento de estos grandes hombres de Dios, podemos tener esa riqueza teológica en ese desarrollo histórico desde hace cientos de años hasta la teología también contemporánea que nos puede aportar muchas cosas. Entonces, para mí eso es algo maravilloso, que nos podamos comparar y decir, estoy más de acuerdo con esto que con esto. Ahora, yo, por ejemplo, o sea, a ver aquí, te voy a citar Romanos capítulo 1, versículo 4, donde se atribuye también al Espíritu Santo el poder de la resurrección. Mira, dice, ¿y por quién recibimos? No. Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, vemos ahí la actividad del Espíritu Santo en la resurrección del Hijo. Entonces, aquí nosotros, como dices tú, no podemos, por ejemplo, Jesús dice en Juan, yo no vengo en mi propio nombre, sin embargo, si yo hablo por mi propio nombre, es válido, ¿sí? Porque yo tengo, dice Jesús, yo tengo vida, porque el Hijo tiene, no recuerdo bien, pero voy a parafrasear, tiene vida en sí mismo. O sea, como diciendo Jesús, yo no soy una marioneta, yo no soy un semidios, yo soy Dios, yo tengo vida en mí mismo, y si yo hablo por mi propia cuenta, mi testimonio es verdadero, dice Jesucristo. Aún así, si yo no hablara en el nombre de mi Padre, y aunque yo hablara por mi mismo nombre, con mi autoridad, mi testimonio es verdadero, porque yo vengo del Padre, dice el Señor Jesucristo. Entonces ahí vemos que Jesucristo tiene autoridad y tiene vida en sí mismo para hacer las cosas. Hay un pasaje que habla respecto a Padre, yo voy a ti, quiero recuperar esa gloria que tenía contigo. Ese pasaje es utilizado para eso. Pero lo que pasa es que los pasajes más claros son los que deben de ser utilizados para hacer doctrina. Luego los pasajes un poco más oscuros tenemos que obviamente interpretarlos con los pasajes claros. ¿Qué gloria era la que él tenía? Bueno, es que se les hace poco haber bajado a la tierra, vivir entre nosotros. No implica que haya dejado su poder allá,
Pero el vivir entre nosotros ya de por sí es, honestamente, ni siquiera entendemos el amor con que nos ama, ¿no? Porque hacer eso es demasiado. O sea, de hecho, las reinas, sobre todo las que se creían diosas como las de Egipto, esas personas ni siquiera tocaban el suelo con sus pies, jamás, ni siquiera podían bajarse a tocar el suelo con sandalias o otras cuestiones fuera de su palacio, su trono, su lugar. Y Dios sí se vino acá a vivir, no 2 días, porque fueron años los que estuvo acá con nosotros, comprendiéndonos. Ahora dice Yoshua, pero acuérdese que antes de que Jesús viniera, ya Elías y Eliseo habían resucitado muertos. Elías, bueno, está bien, Eliseo también lo hizo, Eliseo, pero sí, Eliseo. Eliseo sí, Elías no me acuerdo si resucitó a algún muerto. Sí, resucita al hijo de la persona con la que él vive, que tenía la vasija de aceite o de masa que nunca se terminaba, que seguían sacando de ahí, y una vez el hijo enferma y Elías lo resucita. Ok, ok, nítido, pero la diferencia es esta. El poder utilizado para resucitar a estos muertos fue el poder de Dios. Ahora, ese poder no Claro. actuaba bajo la voluntad y tampoco era determinante la naturaleza de Elías y de Eliseo. Por lo tanto, la diferencia con Jesucristo es esta. La diferencia es que Jesucristo sí tiene una naturaleza determinante, no subyugada como la tenían Eliseo y Elías. Esa es la diferencia, Joshua. Solo quiero ver. Adolfo, hay que entender que todos estamos divididos en conocimiento y comprensión hacia las cosas de Dios. No hay una unidad en lo que se opina, pero son opiniones al final. Son opiniones y tiene que haber una verdad absoluta. Lo que tenemos que hacer es no dividirnos más, ¿no? Dice Paul, saludos, la deidad, el John Altísimo. Walter es mi moderador, pero yo nunca le entiendo, hermano. Nunca le entiendo lo que Yo escribe. también nunca le entiendo a esta persona, o sea, yo creo que, de verdad que yo creo que ha de ser, o es tan intelectual y su sabiduría es tan alta que nunca le entendemos, Sí, o pues sí, mejor digo eso para no decir otra cosa y que se vaya a ofender, sí. pero yo más bien prefiero quedarme con la opinión de que es una persona súper inteligente, entonces, Sí, que no le entendemos lo que dice, pero está bien, bendiciones, ¿verdad? No sé si sea cristiano o no, pero bendiciones. sí, hermano, podrías prender la cámara, estás aquí abajo, pero ya te di entrada, solo que si no la prendes no puedes salir en el panel, la aplicación así es, la tengo de esa manera. No sé si podrías prenderla o regresas en un rato para que me Ahora, contaras. Adolfo, lo que es verdad es que Jesús en la encarnación no lo sabía todo. Esa es una realidad que los evangelios nos enseñan. O sea, obviamente él es de naturaleza omnisciente, en su naturaleza de vida. Sin embargo, en su humanidad no lo Ujú. sabía todo, porque, por ejemplo, en el pasaje donde va por una de las callecitas angostas de Sí, Jerusalén, porque las calles eran tan angostas, que dice un comentarista, si tú salías de la casa a tu puerta, podías estirar la mano y abrir la puerta del vecino de enfrente, ¿no? sí, Entonces, las calles eran muy angostas. Entonces, en uno de esos pasajes, Jesús va caminando y toda la multitud lo aprieta. Y Jesús dice, ¿quién me tocó? sí. Y le dicen, ¿cómo pregunta, Señor, quién te tocó si todos te están apretando? Dice, pero yo conocí que salió poder de mí. Entonces Jesús no supo quién le había tocado. Ah, Entonces no, él claro. reconoce no saber quién lo había tocado. Por Mira, ejemplo, ese es un ejemplo pequeño, ¿no? mira, ese pasaje, fíjate que lo que te voy a decir, la perspectiva. Ese pasaje, al contrario de hacer creer o que tengamos que creer que Jesús no sabía, al contrario, yo creo que ese pasaje nos dice que sí sabía. Te voy a decir por qué. A ver. Que cuando Jesús, y no es que te quiera ni refutar ni cosas, estamos hablando nada más. Cuando Jesucristo dice, ¿quién me ha tocado? Lo que él sabía era que había salido poder de él, ¿no?
Pero lo que sucede precisamente es que Jesucristo lo que hace es darle la honra, o sea, regresarle la honra a esta mujer, porque esta mujer había estado durante más de década y media enferma. No me acuerdo si eran 12 años, 18 años, pero por ahí anda. Y esta mujer estando enferma tanto tiempo de esa enfermedad particular, ella estaba aislada, obviamente no tenía esposo, ella, pues, bueno, era muy despreciada porque todo donde ella se sentara o tocara estaba inmundo, ¿sí? Porque estaba con ese tema de la sangre. Entonces, ese problema no lo tenían las otras mujeres porque las otras mujeres se aislaban 5 días al mes, pero esta mujer estaba todo el mes de la misma manera. Entonces, no podían ir y decirle a la vecina, vecina, présteme algo, porque entonces lo tenían que regalar porque ya lo convertía en inmundo por tocarlo. Entonces, su casa, su cama, su mesa, todo, absolutamente todo. Entonces, era muy difícil que un médico fuera a verla, a no ser que fuera un médico extranjero y por lo tanto era mucho más caro, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Jesús dice, ¿quién me ha tocado? El punto es que él sabe que le han tocado con fe y por eso dice, salió poder de mí. Ahora, tenemos dos opciones. El poder salió de él de una manera automática o no. Porque si decimos que automática, entonces controlaba él su poder o no, ¿no? Yo creo que nos metemos en un problema. Ahora, si no fue de manera automática, entonces Jesucristo sabía que esa mujer lo había tocado, conocía su historia y decidió sanarla por la fe. Porque fíjate, yo no creo que aunque yo tenga toda la fe, yo pueda decirle a Dios qué hacer. O sea, yo creo que no, sino que yo tengo la fe, claro, ese es el vínculo, pero también Jesucristo sanó personas que tenían poca fe, sanó personas de esa índole, ¿no? Entonces, a mí me parece que cuando Jesucristo dice, ¿quién me ha tocado? Lo que hace es permitir que la mujer se exprese de lo que había hecho para que el milagro no quede oculto y de esa manera también regresarle su honra, porque al decir, está sana, tu hija mía, tu fe te ha salvado, demostrando así que también la fe estaba, bueno, ahí siendo un vínculo específico. Entonces la mujer ya regresa a su casa, ya regresa con su gente, ya regresa con todos y ya tiene otra vez esa dignidad porque ha sido sanada. Entonces no me parece tanto como que él hubiese dicho, no sé, sino que él hace la pregunta. ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué te lo digo? Porque en Génesis, de hecho, dice Dios, ¿dónde está tu hermano Abel? Está preguntando dónde está. Por lo tanto, si Jesucristo no sabía quién lo había tocado, no sabía lo que estaba pasando, también se podría pasar el mismo razonamiento. Entonces, Dios no sabía dónde estaba Abel. Bueno, claro, sabía que estaba muerto. Sencillamente le pregunta para que el otro sea honesto y diga, Señor, yo lo maté por lo menos, pero dice, yo, ¿por qué tengo que saber yo dónde está mi hermano si yo no lo cuido a él? Yo no. Entonces, porque fíjate que si nosotros tenemos una línea de razonamiento y esa línea no la aplicamos a todo, a mí me parece que exegéticamente es incorrecto. Entonces, de hecho, te voy a ser honesto para que empeces a dudar de ese argumento. Fue Carlos Blanco el que me dio ese argumento, que Jesús no lo sabía todo. Y de hecho, ahí tengo el video en mi canal. Carlos Blanco me dijo que Jesús no lo sabía todo porque él no sabía quién le había tocado. Me lo dijo Carlos. Y en ese momento, como estábamos un diálogo libre, híjole, yo me puse a pensar rapidito, ¿no? En lo que él terminaba y ¡pau! Que encuentro que Dios también preguntó, ¿y dónde está Abel? Como diciendo, ¿y dónde está? Decime dónde está porque no lo encuentro. O sea, entonces, eso, ¿no? Pero vamos a ver. Había una persona aquí Entonces abajo, tú, pero... a ver, No, dale. entonces tú crees que Jesús encarnado, que el verbo encarnado realmente sí lo conocía todo en su humanidad. Mira, en ese tema, básicamente hay dos posturas. Dos, básicamente. Una, que no lo conocía todo. Así de simple. Esa es una postura. No lo conocía todo. Se quitó su omnisciencia de alguna manera, de alguna forma. Y la otra postura es,
Porque fíjate, si estamos de acuerdo en este tema en el que yo estoy dando hoy, con qué poder Jesús hizo las cosas, y nos damos cuenta que no se quitó ningún poder, sino que simplemente lo usaba y no lo usaba, y lo usaba cuando quería y cuando no quería no, esto entraría en conflicto con lo otro, porque la otra postura es que Jesucristo decía que no sabía algo para darle la gloria a Dios, al Padre, perdón, para darle la gloria al Padre, para decir todo está sujeto a Él, y de esa manera algunos han tratado de resolver. Es complejo porque hay un pasaje que dice: el día y la hora nadie lo sabe, ni el Hijo. Pero lo que pasa es que también tenemos la teología de los dos hijos: el siervo sufriente, que es el primogénito de la creación, y también el Hijo unigénito, que es el Hijo engendrado eterno. Entonces, la teología de los dos hijos nos dice que el Hijo al que él se refiere básicamente es el humano o el postrer Adán, y no está dando a entender que él no lo sabe, sino que el ser humano no lo sabe. Pero son posturas. Pues El yo tema creo es un que poco complejo, es complejo. Jesús yo soy de la postura de que Jesús como hombre en su autolimitación no lo sabía todo. Yo soy de esa postura. Ya. Aunque él es de naturaleza omnisciente, vemos nosotros que esa naturaleza omnisciente en ciertas circunstancias le comunicaba a la persona ciertas cosas. Por ejemplo, Ya. y esto sí lo tenemos que ver al 100 con la Biblia, aunque pueda ser contradictorio, pero hay que verlo con la Biblia. Por ejemplo, Jesús dice en los evangelios que Jesús conocía los pensamientos y que él veía el corazón de las personas. Él Sí, conocía inclusive sabía lo que estaban pensando a veces algunas otras personas. sí, Eso para mí es la naturaleza omnisciente comunicándole a la persona en ese momento. Y él podía conocer los pensamientos de las personas en algunas ocasiones. sí, Ahora, hay otro pasaje como ese que tú dices, el que mencionaste, que sobre el Padre conoce la hora, aún ni el Hijo mismo la conoce. Para sí, mí, en ese momento Jesús fue sincero al decir que no conocía el día ni la hora. Ahora, en su anonadamiento, ¿sí? Ese espíritu y esa naturaleza humana, ¿verdad? Ahí le está comunicando a la persona en ese sentido. Puede parecer contradictorio, pero si nosotros asumimos que Jesús se hizo hombre con una voluntad y un alma humana, para mí eso puede ser natural, el hecho de reconocer que Jesús en su encarnación, en su limitación, no sí, lo conocía todo. Entonces, porque Jesús creció y se desarrolló como un hombre. Entonces, dice en Lucas que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en conocimiento delante de Dios y de los hombres. Entonces, ¿Dios puede crecer en conocimiento? no, O sea, Jesús como Dios, o sea, Jesús o la divinidad puede crecer en conocimiento. No, porque porque Dios es omnisciente. Pero Jesús el hombre sí puede crecer en conocimiento. Entonces, para mí sí es coherente con la Biblia, con la enseñanza de la Biblia, el hecho de decir que Jesús no lo sabía todo, una en su naturaleza humana y otra en sujeción completa a su Padre también. Eso tiene que ver. sí. Por eso es que yo no culpo a Nestorio, ¿no? De haber puesto dos personas en Cristo, porque al final de cuentas ya ves que está complicado. Está complicado. Crecía en conocimiento, crecía en sabiduría, después dice que no conocía, y se nos complica la vida. Se nos complica totalmente. Me acordé de la tercera postura.
yo me acordaba que eran dos, pero hay una tercera, la que dice, esto va con el tema de la autolimitación, y él dice que decide no conocer, así como decide no utilizar el poder, como decide dejarse matar, porque él dice que él puede entregar su vida y también tomarla, ¿no? Puede volver a resucitar, puede dar la vida, etcétera. Y en ese sentido, de verdad que no culpo a Nestor, porque ellos no tenían internet, ellos no tenían nada, ellos estaban pensando, o sea, ¿cómo hacemos? La única solución que Nestor encuentra es meter a dos personas, a dos prosopons en Cristo, un prosopón humano, literalmente humano, creado, y al otro, y la otra persona es el ser eterno y los mete en Cristo. Y de alguna manera los pone como a pelear, por eso es de que alguna vez dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es que es complejo, Marco. De verdad, yo no culpo a Nestorio. Era un ortodoxo de verdad, voy a presentar un día de estos algunos escritos de él. Vieras los pensamientos. Claro, yo no estoy de acuerdo en los dos prosopons. Me parece que no, sobre todo porque es Dios el que viene a morir por nosotros, es Dios el que salva, es Dios el que hace el sacrificio, etcétera. Pero aún así, bueno, te digo que no lo culpo. Pero bueno, querido Marco, nos vamos a ir retirando para que no sea muy largo el programa. Te agradezco un montón por estar acá. Dice BGS Adolfo, si un trinitario dice que Jesús no lo sabía todo, está tirando por el suelo una de las tres personas divinas. ¿Me deja responder a eso? Sí, dale. Lo que pasa es que yo no estoy tirando por la borda a ninguna de las tres personas, porque no estoy negando la divinidad de Jesús. O sea, porque en la unión hipostática, la divinidad no es afectada en su esencia, ni es deformada, ni es confundida con la humanidad. Jesús sigue siendo Dios esencialmente y eternamente, porque le corresponde la deidad como Dios. Ahora, cuando Jesús se anodada, entra en la limitación y en la historia de los hombres. Ahora, en ese sentido, es que Jesús no lo conoce todo, pero Jesús encarnado es de naturaleza omnisciente, pero está autolimitado. Jesús no deja de ser Dios, ningún atributo de Dios, no hay ningún atributo de Dios que no esté en la persona de Jesucristo encarnada. Ahora, Jesús se somete a su Padre en obediencia y en esa limitación, Jesús, antes de encarnarse, el Verbo divino, sabe lo que el hacerse carne significa en esa autolimitación. Él lo sabe. Sí. Antes de encarnarse. Ahora, cuando la persona del Verbo se encarna, ¿sí? Y se reviste de una humanidad, de una voluntad y de un alma humana, él sinceramente no conocía todas las cosas. O sea, cuando él dijo, yo, desde mi punto de vista, cuando él dice, nadie sabe ni el día ni la hora, solo el Padre, yo sinceramente creo que no lo sabía. Pero eso no significa, eso no se contradice con que él no fuera Dios. Entonces, ahí está la respuesta. Ok. Muy bien, mis hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Si Dios quiere, nos vemos en una siguiente ocasión. Si no vieron todo el video, por favor, revísenlo. Y realmente la idea acá es de que puedan edificarse en el nombre del Señor, sin peleas, sin divisiones, que podamos tomar en cuenta todas las opiniones. Tenemos que ir llegando al conocimiento poco a poco, todos, no solamente unos. Y bueno, Stephanie, mi querida Stephanie, bendiciones a ti también. Te quiero mucho. También está acá Roca Gers, Walter, bueno, a todos los que ya mencioné y también tratamos de responder algunas preguntas. Dice Manuela Olvarejo, un Dios limitado. Dice, no limitado, autolimitado, que sí definitivamente es más coherente. De hecho, tengo un programa, Manuela, en mi canal que se llama Las 12 cosas que Dios no puede hacer. Te pido que lo revises, que lo analices, porque no es limitado, es autolimitado, porque es todopoderoso. Entonces, creo que eso también es muy importante, ¿no? Bendiciones y